Ahora sí, ahora sí, esperemos que se conecten un poquito Sí. y vamos a empezar el café con Kika, sin Kika. Sin Sin Kika. Kika, sí. ¿Dónde estás, Kika? ¿Dónde está Kika? Vamos a esperarle unos minutos. En unos minutos. Bueno, por mientras, yo creo que igual agradecer a la gente que se vaya conectando. A los que no quizás están tan familiarizados con el trabajo de la Fundación Arca tiene, bueno, trabajo ya hace 5 años en la región metropolitana y desde este año en otras regiones. De hecho, ahora yo estoy como enviada especial en Aysén para poder instalar el programa de tenencia responsable acá, en lo que están las educativas, y estamos esperando lo que pueda ser un lindo operativo de esterilización, ya que las regiones son aún más importantes que la región metropolitana, nosotros lo sabemos. Y por eso también tenemos hoy día como primer invitado a Rodolfo Arecheta, a quien vamos a presentar en breve. Así que dejarlos a todos invitados para que nos sigan, nos compartan, nos difundan. La fundación Apoyen. funciona y vibra, sí, en base a nuestros lindos seguidores y miembros de la comunidad ARCA. Así es. Vamos a dar unos minutitos más, un minutito más, y empezamos con las preguntas. Oye, Chan, y esto chan. se está compartiendo en el mío, ¿no? He descubierto con la campaña que soy un Experto en redes viejo. sociales. No, nada, y sobre todo Instagram. A ver, A deja poner. nosotros nos pasa absolutamente lo mismo, ¿no? Estáis cachando. Onda, siempre me creí alguien como tecnológico, ¿cachai? Y ahora que empecé esta campaña, me he dado cuenta que me quedé atrás y me siento como cuando yo le decía a mis viejos como, oye, pero no sé, cualquier cosa. Sí, como papá, pero Como, ¿cómo no oye, sabes cómo se prende un cómo no computador? cacháis esto? Claro, así Sí, como, ¿cómo voy a poner el CD así? ¿Cachai? El CD, ¿cachai? Que sí. ya no existe. La tecnología total. Ya, pues. ¿Les tinca si empezamos? Sí, Ya, dale, démosle. dale. Ya. Entonces, como comentaba la Pepa, hoy día tenemos un candidato constituyente, Rodolfo Arecheta, y primero vamos a partir preguntándole a Rodrigo, o sea, perdón, a Rodolfo, presentarte, de por qué distrito vienes, comentar qué es lo que te importa, y ahí seguimos como las preguntas. Ya. Claro. Bueno, mi nombre es Rodolfo Arecheta Valeta, soy magallánico, soy abogado, ex compañero de generación de la Pepa, de hecho. Tengo 34 años y voy de candidato a la Convención Constitucional por la región de Magallanes, que es la región donde nací, crecí y tengo mis amigos, mi familia, etc. Voy como independiente, pero con un cupo de Bópoli. Yo soy liberal, entonces ahí hay cierta afinidad intelectual con el planteamiento de Bópoli, así que cuando me ofrecieron el cupo, yo los estuve asesorando en materia constitucional porque el año pasado estuve haciendo un máster en Derecho Constitucional y Teoría Política, ¿no? El máster no tiene ese nombre, pero eso hice mi tesis en Derecho Constitucional y de eso se trataba. Entonces, un experto en derecho constitucional, ¿qué mejor? Sí, o sea, no sé si experto, a veces me dicen abogado constitucionalista y yo antes del máster venía de otro mundo, que era el mundo del derecho público económico, trabajé en la Fiscalía Nacional Económica, que para los que no saben, a muy grandes rasgos es la institución que se encarga de perseguir delitos económicos o abusos del poder económico como la colusión. Y ahí, por el amor al derecho público, cuando fui a hacer el máster, decidí dar como un cambio de ruta. El estallido social y la nueva constitución eran cosas que no estaban en los libros de nadie. Así que, pero bueno, coincidió justo y Evópoli en ese sentido mira, ahí llegó Libertad. Eso, bienvenida Libertad. ¿Qué pasó? ¿Te has resfriado? Sí, disculpen el atraso, ha sido un día bastante largo. Perdón, Rodolfo, por la interrupción. No, tranquilo. Llegar tarde. Ahí les voy a contar en la interna lo que me pasó, pero fue un problema personal que ya está resuelto, por suerte. Y de campaña igual, porque uno anda, yo explicaba afuera de pantalla que la campaña es súper intensa y hay un montón de cosas y uno viene corriendo de hacer
Sí. Los que vamos como más o menos de alguna forma no al amparo de un gran partido con maquinaria política armada, uno hace de todo. Entonces, pero bueno, terminando con la presentación, bueno, y me presenté a candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 28 de Magallanes. También para devolverme fui a estudiar afuera con una beca, entonces ahí surgió la oportunidad y uno sentido de responsabilidad también de tratar de devolverle a mi comunidad lo que se me entregó a mí. Maravilloso. Perfecto. Buenísimo. Oye, aprovechando que llegó la libertad, yo creo que para introducir a la gente que nos está escuchando, estamos en el primer Café con Kika constituyente del año. Es un espacio especial. Nosotros el año pasado empezamos este lindo espacio Café con Kika, donde hicimos más de 20 charlas sobre distintos temas relacionados con los animales. Y ahora este año dijimos, bueno, ¿por qué no? Entonces, entregar este espacio para que todos pudiéramos saber cómo responder esta gran pregunta que nos hacemos todos: ¿por quién diablos votamos ahora este 11 de abril que se viene? Así que hacemos extensiva la invitación a lo que nosotros consideramos son muy buenos candidatos constituyentes para que la gente los pueda conocer un poco, pueda adentrarse en su programa. Por supuesto que van a haber un par de preguntas sobre animales también, que es un tema que nos interesa a mí. Y bueno, este es el primero de varios, y este es un café especial porque es un café con Kika sin Kika, porque Kika está también en un compromiso personal. Nos manda muchos saludos, nosotros le mandamos un beso. La queremos mil, sí. Así Adoramos. que teníamos a Rodolfo, que se acaba de presentar, ¿cierto? Él va por el distrito de Magallanes. ¿Qué distrito era? 28. Distrito 28. 28, perfecto. Y también tenemos el honor de contar con la participación de la Seca Libertad. Libertad, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué distrito vas? Yo soy Libertad Méndez, soy médica ginecóloga, tengo 36 años, tengo un hijo de 6 y medio, vivo en San Miguel, estudié en la Chile con beca y tengo, bueno, una militancia larga en colectivos políticos. Lo que me ha movido toda la vida ha sido pelear por el derecho a la salud. Desde lo estudiantil primero peleamos por la educación, después uno ya en lo laboral como que se siente más interpretado por las luchas en donde está. Y ahí avanzamos y bueno, también se sumó la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Tanto, yo creo que esta frase de que una se hace feminista con su propia historia me hizo sentido. Ser mamá me cambió toda la vida. No lo digo como en la parte romántica, lo digo desde la peor parte. Como, en verdad entendí que la manera, perdón, que el asunto era súper... Estamos en 9, casi después de 10, así que yo creo que pasa, no hay problema. Maravilloso. Cuando fui mamá era como, no era solamente el hecho de tener un hijo, sino que en el fondo había una carga gigante de la sociedad, de todo, de la familia, de lo que significaba. Después estudié ginecología, hice la especialidad acá en el Barros Luco y se sumó entender y ver y vivir de nuevo la violencia ginecobstétrica. Entonces ahí uno puede quedarse espectador. Y es la razón por la que voy a la constituyente, pero también puede movilizarse, hacerse cargo y tratar de cambiar, pues, de cambiar las cosas de donde estemos. No necesariamente todas las luchas son eleccionarias. Es primera vez que yo me presento un cargo de elección popular y me mueve y me motiva porque esto es una oportunidad única, tener una constitución paritaria. Yo siento que los que estuvimos en dignidad, que tenemos las causas en el corazón, este 80% también nos mueve, nos hace sentir que tenemos que dar cara, tenemos que ponernos a disposición de ellos. Siento que eso hice y por supuesto no estoy sola, y muchas compañeras me acompañaron para poder armar el proyecto, el programa, etcétera. Así que eso, pues estoy muy contenta. El distrito 13, San Miguel, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, el Bosque, San Ramón y Lo Espejo, que los quiero mucho a todas y todos. Maravilloso. Oye, Libertad, hablando al tiro que menciona el tema de las mujeres, ¿podrías explicarle a la gente qué significa que exista paridad hoy día en este proceso que vamos a vivir? Uy, sí, súper buena pregunta, porque la verdad es que no se entiende mucho y a mí también me costó. Menos mal que ha habido gente que nos ha explicado, porque es como que, bueno, la Pepa es abogada, o sea, bueno, ustedes tienen como el privilegio de entender esas cosas difíciles, pero sabéis que cuando tú le preguntabas a la gente, cuando hablaban del don't, que eso dejó, no sé, uno ahí pronunciándolo de cualquier forma, y en el fondo la paridad lo que significa primero es que vamos a tener en el voto
se obligó a los partidos y a todos los que postularon a tener hombre-mujer, que es lo que se llama como cebra, 1 y 1. Entonces, lo que pasaba antes es que a veces eran solo hombres en la lista o a veces iban las mujeres para rellenar el cupo, entonces en el fondo ponían, no sé, candidatas poco competitivas cuando se pone un porcentaje. Pero al tener mi timota tan frito, porque no pueden poner candidatas tan malas, entre comillas, porque va a significar la pérdida de los votos para esa lista. Eso es una parte de la lista, la parte de la elección. Y en la parte de la Constitución, cuando vayamos integrando, porque hay que tenerse fe, vamos a ir integrando hombre, mujer, sí, sí, no, una no se tiene fe nadie. Obvio. Obvio, pues. Y la gracia de eso es que en el fondo permite una representación de la sociedad mucho mejor, porque realmente en la sociedad somos el 50+1, pero en los cargos políticos, mientras más se avanza como en el poder político que ostentan, vamos bajando a menos del 10% en la representación de mujeres, y eso tiene una explicación sociológica súper clara, tiene que ver justamente con la carga que se llevan las mujeres, con el trabajo del cuidado, con en el fondo tener que decidir si la familia o el postnatal, hacer política es muy difícil siendo mujer. Y yo lo digo desde el privilegio de poder tener una profesión donde yo me puedo mantener, pero ¿cómo alguien que no tiene eso va a poder entrar a la política? Por eso es tan importante, primero, que podamos ser candidatas, y segundo, que integremos mi timota. Entonces esta Constitución va a haber mitad de hombres, mitad de mujeres. Y ahí nos vamos a ver, Maravilloso. Con ánimo constructivo, por supuesto. Por supuesto, siempre. Oye, Rodolfo, y un poco ahora apuntando a este proceso, ¿nos podrías contar cómo se vota y cómo se van a elegir o cuántos se van a elegir por distrito? Claro, sí, es buenísima pregunta. Sí, a mí me pasa de hecho que yo digo por cuánta gente se elige, uno vota por uno, solo un candidato se vota por muchos, cuánta gente sale, aproximado, ¿cómo funciona la elección ahora, lo sé? Es que depende de cada región y yo ahí no manejo, obviamente, cuántos van por cada región, por lo menos acá en el distrito 28, son 3 los cupos, como decía Libertad, además está el tema de la paridad, entonces tienen que ser 2 mujeres y un hombre, o viceversa, 2 hombres y una mujer, al menos. Entonces ahí hay hartos ajustes que el sistema electoral, además, que no es tan simple, como decía Libertad, va a terminar de cuajar quién va a salir y cómo. Digamos, hay hartos cálculos que hacer una vez realizada la elección. Yo entiendo que acá, por ser menos gente, tenemos menos cupos, pero con el tema de los pueblos originarios se añadieron 2 cupos más para Magallanes. Entonces nosotros de los 155 elegimos 5, lo cual nos tiene bien contentos. Y para quienes no saben, el tema de los pueblos originarios corre por carriles separados, por decirlo de alguna forma. Cuando llega alguien que está en la lista de la CONADI, que es la institución encargada de llevar un registro y un catastro de quiénes son miembros de los pueblos originarios, le van a preguntar a esa persona: ¿usted quiere votar por estos 3, que son los que son no de pueblos originarios, o quiere votar por pueblos originarios? Entonces ahí es de alguna forma una elección que corre por cuerdas separadas. Yo no sé cuántas elecciones, cuántos se eligen en el distrito de Libertad, por ejemplo, pero obviamente acá en Magallanes no somos tantos porque tampoco es mucha la población que vive acá. Perfecto. Nosotros somos 4 y un escaño reservado para pueblos originarios. Ya, perfecto. Perfecto. Chiquillos, les pido, porque se ha conectado más gente, que me digan, yo sé que son ya distrito 13, distrito 28, distrito 13, Libertad, ¿qué comunas son? San Miguel, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, San Ramón y Los Espejos. Perfecto. ¿Y el distrito 28? Sí, se me cortó un poco. Bueno, acá tenemos la Antártica de partida, que es una de las comunas. Tenemos Cabo de Hornos, Punta Arenas, tenemos Puerto Natales, tenemos Primavera, tenemos Laguna Blanca, Río Verde, Punta Arenas, no sé si lo dije, Timauquel, sí, y ahí estaríamos. Son hartas comunas, tiene la particularidad el territorio de que
de que, ay, San Gregorio se me queda en el tintero, y San Gregorio y Torres del Paine, que están ahí cerquita. Se me queda en el tintero que estas comunas, y decir también que está muy desperdigada a lo largo del territorio, entonces hacer campaña es súper complicado porque no es como en Santiago, que las comunas están al lado. Yo acá para ir a Puerto Natales tengo que viajar 3 horas, para ir a Timauquel tengo que subirme una barcaza, ir a Tierra del Fuego, agarrar el auto, 1 hora y media y llegar a Timauquel. Tiene sus complejidades hacer campaña en Magallanes. No, para que la gente también se vaya enterando que es otra realidad de la región metropolitana, que tan Sí, centralizada. De todas maneras. Es que es una de las banderas de lucha que tenemos acá los magallánicos. El tema de la descentralización, obviamente, es un eje de campaña obligado para cualquier candidato de este distrito. De hecho, es como el primero, como que todos lo tenemos que tener, y ya es hasta medio repetitivo porque acá se vive el centralismo súper fuerte, y es un tema que nos preocupa a todos. De ahí puedo hablar un poco más de eso, pero cosas que muchas veces desde la capital no se conocen, nosotros acá las vivimos de una forma el centralismo de una forma súper terrible, que muchas veces es invisible, no solo para el gobierno central, sino que también para la gente que habita en la capital. Absolutamente. O sea, la región de ustedes, yo creo que casi todas las regiones en general viven el centralismo de Santiago, digo, mal. Sí, no, pero además acá es una región súper extensa, y acá Sí, termina extrema, el continente, claro. digamos. Entonces, eso tiene una particularidad súper importante, y además la gente acá tiene una identidad, yo me imagino que la Pepa también, porque en la Patagonia en general, en Aysén, que yo sé que la Pepa conoce Aysén, también una identidad súper, bueno, tu papá es de allá, ¿no? Es Sí. una identidad muy marcada la que tenemos acá en la Patagonia, pero por el tema del centralismo, sobre todo por el tema del centralismo, que la gente acá lo vive de una manera bien terrible. Después podemos hablar un poco más de eso. Buenísimo. Chiquillo, y bueno, para entrar entonces donde las papas queman, cuéntenos, yo creo, de forma, por favor, resumida. Yo sé que es difícil, pero en honor al tiempo, para no estar toda la noche, 3 puntos importantes de su programa, que los destaque usted, que son quizás los 3 temas que ustedes están teniendo principales como bandera de lucha. Rodolfo. Ya, bueno, voy a seguir colgándome del tema de la descentralización. Acá se vive de una manera muy brutal. Por ejemplo, una persona de Porvenir que quiere ir a hacer un trámite a Punta Arenas, tiene que tomar una barcaza que sale a las 2 de la tarde, y digamos un banco llega a las 5, el banco está cerrado, se tiene que quedar un día en Punta Arenas. La barcaza de Punta Arenas a Porvenir sale a las 9, cuando la persona está haciendo el trámite en el banco. Entonces no alcanza a tomarla, se tiene que quedar otro día en Punta Arenas, y eso pasa con especialistas médicos. Entonces para nosotros es solamente un ejemplo para que se den cuenta de lo aisladas que están ciertas comunas de la región de Magallanes, y lo difícil que es muchas veces para las comunas más aisladas el tema del centralismo, porque cosas tan simples como que haya una barcaza que salga a otra hora, por ejemplo, o que vuelva en la mañana, o que son cosas muy sencillas que acá no se hacen. También hay culpa del gobierno regional, obviamente, pero son cosas que finalmente son importantes, y que obviamente alguien del gobierno central no las considera. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es que, y en general acá estamos bastante de acuerdo todos los candidatos, de que la nueva constitución debiese considerar que las decisiones se tomen por las personas que están en los territorios, y al mismo tiempo que se ven afectadas por los problemas, por los distintos problemas del centralismo. Es mucho más fácil que resolvamos los problemas quienes habitamos acá y que conocemos los problemas, que gente en una oficina de Santiago. Ese es el principio. Y ahí hay varias subpropuestas que tienen que ver con cierto nivel de autonomía presupuestaria, que tiene que ver también con cierto nivel de compensación a nivel territorial, por ejemplo, las municipalidades que tienen más, que puedan ayudar a las que tienen menos. Por ejemplo, una municipalidad en Vitacura, solo por ser Vitacura, tiene una cantidad de recursos que no tiene la municipalidad de Timauquén. Entonces eso también podemos avanzar ahí en materia constitucional, que algo ya existe, pero nosotros queremos ir un poco más allá. Y también el tema de que ahora se van a designar gobernadores regionales, que yo no sé si en la región metropolitana es tan importante, pero acá todos hablan del gobernador regional. Es casi tan importante como la elección del constituyente.
Y yo creo que la Constitución tiene que acompañar ese proceso. El gobernador regional va a poder pedir competencias al gobierno central una vez que esté instalado, y yo creo que la Constitución tiene que acompañar ese proceso de modo de que cuando las pida no le vayan a decir, oye, no, pero esto es inconstitucional. Ese es uno de los ejes. Que generalmente lo digo después, pero dado que estamos hablando con gente de Santiago, me parece importante decirlo primero. El segundo, y ahora voy a... ¿Por ser de Santiago? No, estoy tratando de hacer ver nuestra realidad, que a veces está invisible, y no porque la gente no la quiera ver, sino que porque muchas veces no se conoce, si obviamente los problemas son distintos en todos lados. Bueno, también otro de los ejes es una reforma al Estado. Nosotros creemos que de alguna forma del estallido social parte, obviamente es un problema muy complejo, pero parte del diagnóstico tiene que ver con que hay muchas personas que están en una situación que son casi de ciudadanos de primera categoría por tener poder político o poder económico, y que eso ha generado una división que tiene muy irritada, o a mí por lo menos como ciudadano, y me parece injusta, que finalmente los que tienen poder, sea político o económico, se equivocan y de alguna forma zafan, y nosotros los ciudadanos nos pasamos una luz roja o cruzamos mal una calle y uno se puede ir hasta detenido. Entonces ahí hay varias cosas que hacer, voy a denunciar algunas cortitas porque es más largo, pero el tema del mérito para el ingreso a la función pública, tratar de terminar con el pituto y masificar los procesos de selección que sean en base al mérito. Ya sabemos, el tema de la alta dirección pública es algo, pero todos sabemos que los cargos vienen medio cocinados igual. El tema de la probidad, transparencia, eficacia en el uso de los recursos públicos son algunos de los puntos. Y finalmente, también el tema de poder tener una constitución más inclusiva, una constitución con la que todos nos sentamos representados en términos de diversidad sexual, distintos tipos de familia, no sé, hay varias cosas que en consideración con las personas de tercera edad, los discapacitados, los postrados, etcétera. Todo eso me parece muy importante, profundizar en ese sentido el catálogo de derechos, pero que sea un poco más inclusivo. Tenemos varias subpropuestas ahí, obviamente, pero para hacerlo corto, queremos avanzar en eso. Y bueno, y el desarrollo sustentable también es uno de nuestras propuestas, que podemos hablar después con el tema de los animales. Así que bueno, esas son las tres propuestas. Me alargué un poquito, pero porque podría estar hablando mucho rato, pero eso sería. Ya, Libertad, tú. 3 propuestas importantes de tu programa. Oye, yo hablo rápido porque como que esto de los debates uno la transforma en 1 minuto y medio. ¡Ah! Y uno, así que les pido disculpas, pero como que ya vengo media deformada con la cuestión. No, en serio, sí. Como diga todo en 1 minuto. Así que aquí vamos. No, miren, de lo que les contaba al inicio, básicamente los 3 pilares tienen que ver también con la historia de mis propias luchas, en donde yo he estado, las organizaciones. No es como que se nos hayan ocurrido de la nada. Tiene que ver primero con el derecho integral a la salud. Y es como, ¿qué significa? Básicamente, cuando uno habla del derecho a la salud, es entender como el completo bienestar. Pero el completo bienestar es imposible en un espacio en donde uno no tiene vivienda, no tiene acceso al alcantarillado, cosas que también pasan en Santiago, ¿cachai? No hay, en el fondo, una educación de calidad para poder informarnos en salud, para informarnos en nuestro autocuidado, en fin. Los determinantes sociales, cuando hablamos de eso, tienen que ver justamente con factores que definen la salud y que no son necesariamente lo biológico. No es como que comí mal o me contagié de algo, tienen que ver justamente con que estas diferencias y desigualdades definen que la gente se muera más o se muera menos, que los niños sean más o menos inteligentes, que la gente sea más o menos feliz, que se depriman más o menos, que se mueran antes. Es una cosa que es brutal cuando la vemos, cuando les vemos la cara. A mí me tocaba verles la cara, verles con nombre, con apellido, con todo. Entonces, en el fondo, ando con toda la sensibilidad a flor de piel. Pero es que de verdad que es verdad, ¿sabes? Y uno, en realidad, cuando uno lo siente, yo creo que tenemos que jugárnoslas por ese anhelado derecho a la salud, donde no se compren los tratamientos, la vida y la muerte no dependan de lo que ganamos. Y lo repito porque realmente a mí me parece cruel y así como, miren quién me vino a hacer apaña todo esto. Sí, lo vi, me emocioné y Dios se asomó por la huevona ahí. Mamá, tranquila. Bueno, y creo que de verdad ese, bueno, es el eje inicial, pues como médica es lo que más me representa. Y luego ya
Y aparte, porque necesitan ser relevados, están los derechos sexuales y reproductivos. No solamente entendiéndolo como un problema de las mujeres, que es como a lo mejor se quiere dar a entender desde ciertos espacios, tiene que ver con niñas y niños, con adolescentes, con hombres y mujeres, con que las mamás, los papás tengan herramientas para poder hacer mejores crianzas. Entonces no estamos hablando solo del derecho a decidir, no queda reducido a un solo ámbito. Es educación sexual integral, es métodos anticonceptivos de calidad de la salud pública, es poder elegir efectivamente sin penalización, sin juicio, hay infinitas causales, básicamente. Entonces, todo eso más poder garantizar expresiones de género variadas, poder desarrollar la sexualidad en forma libre, evitar los matrimonios forzados que también en Chile pasan, y eso sí se da más en lo rural, lamentablemente. En fin, esos son derechos sexuales y reproductivos y nos atraviesan a todos como sociedad. Entonces, por eso creo que es importante, y además tampoco es un invento nuestro, están presentes en otras constituciones del mundo. Esto de los derechos de salud también no son inventos que la ultraizquierda está hablando, no. Son espacios en donde vamos a poder cambiar y garantizar y que pueden superar el vaivén político que puede tener un gobierno izquierdo o de derecha. Y por eso es tan importante el cambio de la Constitución, porque en el fondo ahí nos podemos amarrar, así como lo hizo Guzmán, amarrar las garantías de derechos sociales. Y el último, obviamente que hay más cosas, pero el último que nos mueve es poner los cuidados al centro del Estado, entender un continuo de trabajo, salario, cuidados y pensiones. Porque las pensiones no son aisladas, tienen que ver con lo que el salario, o sea, el sueldo que tuvimos cuando trabajábamos. Y esos salarios tienen que ser dignos, esas jornadas laborales tienen que ser adecuadas, esos traslados, que a veces son medios inhumanos en el transporte público, tienen que adecuarse, y para eso son importantes las gobernaciones regionales, pero para eso también es importante ese derecho a la ciudad del que se habla ahora desde una perspectiva de derechos más grande. Son espacios donde vamos a poder cambiar humanos en el transporte público, tienen que adecuarse. Alguien abrió un Facebook en paralelo, los pillamos. Sí, yo lo abrí. Ya. Y por último, antes que me sigan boicoteando, No. y por último, dentro de eso, el trabajo no solamente el trabajo en el que uno recibe un sueldo a fin de mes, el trabajo también es el trabajo reproductivo. Y dentro de eso, tener un espacio donde las mujeres reciban un sueldo por cuidar es muy importante, porque además de que es digno y es pega, y es mucha pega, necesitamos que las mujeres puedan autogestionarse la vida independiente de si están con un trabajo, en una profesión o no. Porque dedicarse a criar es la tarea más importante. En el fondo es formar a los ciudadanos de ese nuevo Chile que queremos. Mujeres precarizadas, estresadas y violentadas no pueden criar. Digo mujeres porque son la mayoría de las familias monoparentales actualmente, pero también sabemos que también hay hombres que hacen esta pega y que es muy importante, y en el fondo estamos hablando del cuidado por eso, porque además no toda la crianza es maternar o paternar, también tiene que ver, o sea, no todos los cuidados, también tiene que ver, por ejemplo, con cuidar postrados, con, por ejemplo, cuidar enfermos, personas que dejan su vida de lado por esto, y resulta que en la actualidad, para poder obtener un subsidio del Estado como cuidador, puedes estar en lista de espera un año para que te digan que no, porque a nadie le importa el cuidado, porque la gente se tiene que autogestionar sola. Entonces, de eso estamos hablando a grosso modo. Perfecto, buenísimo. Ya chicos, vamos a entrar al tema de la fundación. Entonces, me gustaría saber qué les parece finalmente la protección de los animales en la Constitución y si tienen alguna propuesta respecto a eso. Ya partimos con Rodolfo. Ya, bueno, yo no soy un experto en el tema, estoy acá al frente de la Pepa, entonces me siento un poco intimidado, no intimidado, pero ella ha estudiado mucho el tema, entonces, Sí, y de hecho leí un artículo que sacaron, no a propósito de este live, sino que me he estado juntando con distintas organizaciones sociales acá en Magallanes, y nos juntamos con una organización que hace una pega similar a la de usted, para ese live me instruí, digamos, o traté de leer algo, porque es un tema que no es tan recurrente, por lo menos cuando uno estudia Derecho Constitucional. Entonces,
Obviamente me informé un poco y yo, claro, dentro de la propuesta tenemos el desarrollo sustentable y creo que ahí se podría enmarcar el tema de los animales como seres sintientes no humanos. A mí me parece que el principio de que existen animales sintientes no humanos me parece que es una realidad, entonces yo creo que obviamente hay espacio para reconocer la realidad en la Constitución y yo creo que acá estamos en una, entonces, en principio sí, yo por lo menos en el programa como lo tenemos, estoy súper abierto a considerarlos en la Constitución, ya sea a través del desarrollo sustentable, hay otras formas de hacerlo también, según podía leer en el artículo que escribió la Pepa con Javier. Así que abierto a eso, obviamente de forma gradual, yo estoy en una región que tiene un tema ganadero súper fuerte, una de los principales ingresos de la región es el tema ganadero, pero y entonces, por tanto, este tema me sale recurrentemente y yo creo que es un principio que podría quedar en la Constitución, por ejemplo, para ver cómo estamos tratando a los animales al momento de ser faenados, que obviamente ahí hay procesos y estándares que se pueden mejorar y que se debiesen mejorar, yo creo, porque al final todo esto del desarrollo sustentable también tiene que ver con el uso de tecnologías y las tecnologías están cada vez más al alcance de la mano, entonces de repente hay industrias que por ahorrarse unos pesos siguen teniendo métodos que son bastante crueles o el tratamiento de los animales y yo creo que eso no es necesario y si se puede avanzar gradualmente a ir mejorándolo, yo creo que es un deber hacerlo. Y tiene que ver con esto de que las constituciones en general también son pactos intergeneracionales, de alguna forma tienen pretensión de duración, quieren durar varios años, es como una de las cosas que hacen las constituciones, o debiesen hacer. Entonces, a mí me parece importante que podamos dejarles a nuestros hijos cosas que nosotros tuvimos, donde está ahí el tema de los animales, no depredar, digamos, los animales con los que convivimos, y en caso de las industrias, que sean lo más compatibles que se pueda con cómo sienten estos animales. Y también hay otro tema que acá en Magallanes es un poco más práctico, que es el tema de la tenencia responsable de mascotas, que es un temazo. Acá yo haciendo puerta a puerta hay pasajes a los que no puedo entrar porque hay 6 perros. Entonces uno de repente es como te están ladrando 6 perros y es como, ya no, acá parece que mejor no, ¿cachai? Y eso me parece que no puede ser. Y también pasa también que acá se llaman perros asilvestrados, los perros que dejan de tener dueños se van al campo y se transforman en perros baguales, que se le dice acá, que atacan ganado, entonces es un problema, se transforma en un tema de salud pública finalmente, porque hay perros que muerden personas, y ahí yo creo que entra el tema de la educación, que me parece que es una de las cosas más importantes en el tema de la tenencia responsable de mascotas, que tenemos que ser lo suficientemente educados o tener la suficiente información para entender de que una mascota es una responsabilidad y de que uno no puede comprar un animal si es que no está, o un animal de compañía, o no lo puede, o comprar, no necesariamente comprar, pero no puede como tener un animal si no está dispuesto a darle los cuidados que merece, porque tener un perro estresado en un patio no está contento ni el dueño ni el animal, digamos. Entonces, y ahí nos falta un montón por avanzar. Yo como les comentaba afuera, estaba haciendo el máster en Reino Unido y allá es casi prohibitivo, y yo no sé si está bien, pero es casi prohibitivo tener un perro porque uno tiene que pagarle un entrenamiento y además tiene que contratar un seguro de daño contra terceros. Y allá llega a ser hasta fome porque de repente estás en un parque y querís como viene un perro y el perro es súper educado y casi que ni se te acerca y está como serio, llega a ser hasta fome. Pero, da la mano. Claro, sí, es como, ¿cómo está? Claro. Entonces, ahí hay temas que avanzar y yo creo que la pega que hacen ustedes es súper importante porque al final hay poca información y yo creo que en las políticas públicas una de las cosas que es más barata es informar. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que tratar como un tema relevante
a nivel local trabajar con las comunidades para informar y de alguna forma tratar de cambiar este hábito que tenemos acá en Chile, sobre todo en Punta Arenas. No sé cómo funciona tanto Santiago, de tener tanta mascota sin hacerse verdaderamente responsable, porque como decía, termina afectando la salud del animal, y además las personas tampoco terminan queriendo tener ese perro porque el perro es mal portado o termina siendo una carga. Entonces yo creo que ahí en educación nos falta mucho, y es un tema que debiésemos empezar a tocar, porque se transforma en temas más complicados, en el caso de Magallanes para la ganadería o un tema de salud pública. Perfecto. Yo creo que clarísima la respuesta, sí. Yo tengo una pequeña pregunta, pero solamente para aclarar. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con incorporar la sintiencia animal en la Constitución? ¿También una referencia a tenerse responsable, o eso no es necesario y nos quedamos con la ley de tenerse responsable? Sí, o sea, no sé si quedarnos con la ley de tenencia responsable, que entiendo que sigue siendo insuficiente, pero me parece que la Constitución debiese tratar los principios un poco más macro, y como el tema de los animales como animales sintientes no humanos. Eso me parece más macro. Creo que el tema de la tenencia responsable de mascotas es un tema más para ley. Eso, al menos esa es mi opinión, porque es un tema más concreto que requiere mayor regulación, y creo que todavía tenemos que avanzar en eso, pero no, si me preguntas a mí, yo no lo metería en la Constitución. Perfecto, buenísimo. Ya quería Libertad, te toca a ti ahora. ¿Qué opinión tienes respecto de la protección de los animales en la Constitución? Y finalmente, si tienes alguna propuesta o has pensado algo respecto a este tema. Sí, la verdad, ¿se escucha? Sí. La verdad es que hace como 2014, el 2014, yo recuerdo muy bien que en Francia, 2014, en Francia se incorporó dentro de la Constitución a los animales como personas no humanas. Y me acuerdo perfecto porque en ese momento yo creo que igual abrí un poco los ojos a lo que significaba entender a los animales desde otra mirada. La verdad es que es poco lo que a uno le enseñan en educación en cuanto a los animales. O sea, nos enseñan poco en todo ámbito, pero además en cuanto a entender lo que significan los animales y cómo se entiende la relación humano-animal, es bastante escaso. Entonces, yo creo que, bueno, ahí partió como la inquietud. Y ahora yo también pedí ayuda, porque tampoco es mi expertise, pero sí partía de que los animales son personas no humanas, al menos eso es para mí. En general se habla de seres sintientes también como forma de incorporarlos dentro de la Constitución, pero a mí me acomoda más personas no humanas, porque primero el ser sintiente significa que tienen sistema nervioso central, que sienten dolor, sienten placer y además tienen conciencia de su existencia. Y eso igual es heavy, porque en el fondo no son cosas. Y ustedes saben mejor que yo, la legislación ahora son cosas, po. Y yo no podía entender por qué eran cosas. ¿Cómo va a ser una cosa la subversiva? Si es una persona, ya está bien, no me habla, pero bueno, esta perra sabe que es una persona, tiene más derechos que yo en esta casa. Entonces realmente, y se llama subversiva, y realmente entendí, y ahora yo creo que es el momento de incorporar, así como yo les hablaba con la pasión de la salud, tenemos que incorporarlo, porque hay prácticas que son transversalmente malas. Por ejemplo, el rodeo. Aunque me mate la gente del sur, 65% de la población en una encuesta CADEM está contra el rodeo. Y hay que decirlo, porque es una práctica que violenta y causa daño a los animales. Segundo, la forma de producción animal. Cuando estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de cambiar la matriz extractivista, estamos hablando de cambiar las formas de producción a todo nivel, y cuando hablamos de la protección al medio ambiente, porque todo va cruzado, también tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación que causan las formas de producción, ¿cómo se llama? Como este tipo de como en cadena, masivas, las formas de producción masiva de las grandes empresas de alimentos, cuyas regulaciones sabemos que no son solo malas, son insuficientes y que en el fondo están torturando. Bueno, ustedes saben más que yo y han visto a lo mejor más documentales, pero no, o sea, no hay que... Acá mismo, en Los Espejos, hay una fábrica de cecina y loco, los animales viven en condiciones indignas. Las formas en que se producen los pollos y los huevos, o sea, son terribles. Lo mismo que le pasa a las pobres vacas, y lo digo porque
como desde la ginecología lo entendemos, cuando te separan de tu cría y estás con toda la leche, una que dio pecho, y te juro que lo entiendo muy desde los mamíferos. Entonces, tenemos que entender y abrir la mente, ¿no? A que, como las personas, no es que sean santos ni que no haya que tocarlos, pero tenemos que por lo menos dar avances a entender que no podemos seguir torturando y matando. Así de claro. Así es el como... Y, bueno, dentro de las otras bajas también, la experimentación animal, que es algo que también complica mucho en mi área. No me importa meterme la pata a los caballos, pero sabemos que hay cosas que no necesitan experimentación animal y otras que a lo mejor podemos encontrar formas. Y los científicos y científicas han avanzado harto en varios otros países. Lo que pasa es que acá también el presupuesto para la ciencia, el presupuesto para como el desarrollo tecnológico, ¿cachai? Entonces, pero hay formas de evitar la experimentación animal, hay formas de evitar la experimentación o los testeos en cosmética, hay formas de regular las tenencias. A lo mejor no tan brígidamente como contaba Rodolfo de su experiencia primermundista, pero sí podemos encontrar formas en que el colectivo acordemos, ¿cachai? Y tampoco uno puede llegar e imponer una nueva forma cultural desde la nada a la gente porque uno tuvo el privilegio de poder aprender. Tenemos que hacer educación. Y todas estas cosas van de la mano, ¿cachai? Y por último, nosotros firmamos el compromiso con No Son Muebles por esta cosa que yo les digo, que de verdad creo que no son muebles, y que los cabros también han estado ahí en el activismo desde el 2015, como tratando de implementar que los animales sean individuos dotados de sensibilidad, que en el fondo es como una de las definiciones también que se puede usar. Y les cabres le han dado todo en ese espacio también, y también hay que agradecer todas las organizaciones que han levantado de animales de la Constitución, porque es real que es importante levantarlo y es muy necesaria la educación. Y también agradezco que pongan a disposición todo el conocimiento que han recolectado, porque no todos sabemos de todo y tampoco es obligación hacerlo, pero nuestra obligación es estudiar y tratar de aprender lo más posible. Pues si vamos a defender esos derechos, tenemos que hacernos cargo de la tarea. Eso. Buenísima. Perfecto. Tenemos un montón de preguntas, yo creo, de seguimiento de sus exposiciones, pero además preguntas que han hecho en el chat. Yo sé que la Feña tiene otras preguntas que conversemos los, no sé, 15, 20 minutos que nos quedan. Yo igual quiero comentarles que nos han mandado hartos saludos. Hay gente que nos dice que no saben ocupar el chat, no se preocupen, pueden escribir a WhatsApp. Me encanta la cabra, le dicen a Libertad, Seco Rodolfo. Pero por aquí por el chat les leo Clarito Rare, asumo que eso es Rodolfo Lecheta, con signos de aplauso. Bacanes, Rodolfo, Libertad, tremendos expositores. Aguante, dice la Pía, con una ovejita, eso asumo que también es para Rodolfo. Seca, le dicen a la Libertad. Así que todo el amor y todo el foie para ustedes, en realidad clarísimo. Feña, si querís tú un par de preguntas y de ahí leemos las preguntas que han hecho aquí. Sí. En el chat. Nada, recopilar un poco las respuestas que han dado tanto Rodolfo como Libertad. Por un lado, es verdad el tema de que, a pesar de que se habla mucho de los animales, es un tema profundamente desconocido. De hecho, uno de los grandes problemas de la protección de animales es que muchos animales se invisibilizan. Por ejemplo, el gran problema que hoy existe es que, por ejemplo, las personas tienden a preocuparse mucho de los animales de compañía y de los animales de granja. Sin embargo, olvidamos o tendemos a no ver toda la fauna silvestre que existe atrás, que hoy día es prácticamente la que está más en peligro y más dañada, y de la que depende el ecosistema chileno. Por ahí también es súper importante lo que decía Rodolfo, que también es como enmarcar esto en el tema del medio ambiente, que finalmente va todo súper de la mano, ¿verdad? Y también recalcar lo que decía Libertad respecto de este reconocimiento y de entender que los animales son animales sintientes, que tienen esta capacidad de sentir placer o sufrimiento, digamos, de alguna u otra forma, y que hoy día yo creo que también por un tema de educación, que es lo que también decía Rodolfo, que se ha perdido y hay que recuperar, porque efectivamente el tema de los animales es una responsabilidad. Los animales pueden ser súper bonitos, pero también pueden ser súper dañinos. Y eso es súper importante como recalcarlo, y que me alegro que estén conscientes de eso. O sea, es una tranquilidad para las personas que vamos a votar en este proceso, que es tan importante, que tengan presente este tipo de cosas, ¿ya?
Así que nada, felicitaciones y vamos a leer algunas de las Más preguntas que preguntas. están en el chat. Por Ya, ejemplo, Javier. bueno, una pregunta que a mí me mandaron por directo era, siguiendo, digamos, la preocupación por los animales, ¿cierto? ¿Creen ustedes que la preocupación por los animales se complementa con alguna propuesta medioambiental que ustedes puedan tener? Y si es así, si la quieren explicar, somos todos oídos. Invirtamos, libertad primero. Ya. Igual voy a tratar de hacer la corta para que alcancemos a responder más cosas. Sí, tiene que haber una protección medioambiental adicional. ¿Por qué? Porque en el fondo todos los seres que vivimos en este ecosistema tenemos que tener derecho a un medio ambiente seguro, libre de contaminación, etcétera. ¿Cómo lo logramos? Bueno, aparte de consignarlo en la Constitución, esto consignarlo, es decir, derecho a un medio ambiente para todos los seres sintientes, permite, por ejemplo, la implementación de corredores biológicos, ya hablando en otros espacios, para la protección de lugares donde los animales sí puedan moverse libremente. En el fondo, los proyectos de deforestación, los proyectos de algunos tipos de energía, todo ha generado que al final los animales tengan esta relación, comillas, patológica, hablo como doctora, pero que en el fondo lo que pasa es que no tenemos una relación sana porque efectivamente nosotros hemos ido agrediendo al ecosistema y nos agredimos a nosotros, pero también a los animales. Entonces, es un beneficio mutuo. No es como que uno está pensando que cuando algunas veces a uno lo cuestionan, cuando plantea estas ideas como, ay, pero se preocupan de eso y no se preocupan de no sé, pues de la educación, de la salud. Sí, pues, obviamente que nos vamos a preocupar, pero justamente tener derecho a una salud involucra no tener un basural al lado, involucra tener políticas de reciclaje, involucra no contaminar el agua y, sorry, la propiedad del agua es fundamental no solamente para los agricultores, es fundamental para los animales. Los costos de las sequías que se han generado secundarias a las industrias no son casuales. La contaminación del agua en las zonas de sacrificio, que ya no deberían haber más, también los afectan, han cambiado los ecosistemas de maneras brutales. Entonces, la cosa del medio ambiente no es solamente hablar de lo bonito, de lo verde, del reciclaje, tenemos que tener una política porque de verdad que nos involucra a todas y todos. Eso. Clarísimo, yo creo que queda clarísimo. Rodolfo. Sí, bueno, es importante primero saber que hoy la Constitución actual consagra el derecho a vivir, a las personas, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esa es la única mención que tiene la Constitución al medio ambiente, que por lo menos a mi entender es algo insuficiente porque obviamente el medio ambiente no se ve afectado solamente cuando una persona ve vulnerados sus derechos por estar en contacto con este ambiente contaminado, sino que también esto se puede hacer donde no se puede existir un impacto al medio ambiente en lugares donde no hay personas y no se vean afectadas personas, directamente al menos. Entonces yo creo, por lo menos en nuestra propuesta, está avanzar esto obviamente de una forma de forma gradual hacia un desarrollo sustentable. Yo creo que podemos ir adaptando nuestras industrias productivas a que sean de alguna forma armónicas con el medio ambiente. Obviamente esto requiere tiempo, requiere recursos, requiere aplicación de tecnologías, pero yo creo que se puede y la Constitución, pensando en el largo plazo, me parece que debería incorporarlo. Digamos. Yo lo he dicho esto con asociaciones de ganaderos y todo, porque lo primero que me plantean es como, oye, si ponen esto en la Constitución, vamos a tener que cambiar. Y no es la idea es pensar en el futuro, porque ahí obviamente se queda gente sin trabajo si hacemos esto todo de una, pero empezar a pensar en el futuro hoy, digamos, y me parece que por lo menos, según lo que pude leer en su momento, hay distintas tendencias que asocian la protección de los animales o el reconocimiento como seres sintientes al medio ambiente, o sea, al desarrollo sustentable o al medio ambiente libre de contaminación. Entonces yo creo que ahí podría entrar, obviamente, porque tiene que ver mucho con también cómo consideramos la industria productiva en materia agrícola y ganadera. Entonces, me parece que por ahí podría entrar. Yo tengo una mirada bien regional. Acá no hay rodeos, por si acaso. Hay jineteadas, eso sí, pero no rodeos. Es distinto. Igual. Es distinto. Es distinto. Sí, en Aysén también.
Oye, pero... dale, Rodolfo, termina. Sí, no, y es el punto. Entonces, yo creo que en la Constitución tendría que haber un espacio para que se dé esta discusión. Seguro se va a dar y a mí me parece positivo y que podamos avanzar en esta materia porque las tendencias también van cambiando y tenemos una oportunidad de modernizar nuestra Carta Fundamental. Yo solo quería agregar una cosita, y de puro patúa, pero es que es muy importante, porque es que lo dijo Rodolfo, y yo creo que ponerle el punto ahí. Las regulaciones medioambientales en relación a contaminación y producción animal que se han implementado en otros países no han hecho fracasar a la pequeña y mediana industria justamente porque se pueden acompañar de subsidios y políticas estatales de fomento de producciones que sean efectivamente acorde al medio ambiente sin tener que destruirlo ni torturar. Por otra parte, ¿quiénes sí se van a ver afectados? Las empresas que están haciendo tremendos negocios a un muy bajo costo, porque si tenéis seres que tenéis en este espacio, chicos, torturados, creciendo a unas velocidades terribles, contaminando a nosotros también, porque los alimentan de manera espantosa y en el fondo también hasta la parte nutricional para los que comen carne se ve afectada, ¿cachai? Entonces también es una cosa de cuidar a la población. A ellos se va a ver afectado, no a los que están haciendo las cosas bien y que a lo mejor van a tener que aumentar algunos recursos para mejorar la calidad de vida de los animales, pero sí a los que, loco, no pueden seguir torturando de esta forma y nada encima llenándose los bolsillos. A ellos va a ir la regulación. Y la verdad es que cuando se ha implementado no se han acabado los países, no se transformaron en ninguna cosa, no pasó nada. Al contrario, mejoraron, pusieron las lucas y ya no son inventos nuestros nomás. Perfecto. Sí. Dicen desde Magallanes apoyando a Rodolfo Arecheta Valeta, Jacques Roux. Y Nicolás dice, amé la pasión de libertad, es bonito escuchar gente con esa pasión, gracias. Ya, a ver, un par de preguntas, Feña. ¿Quiere leer las preguntas de la Javiera? Sí, voy a leer la pregunta de la Javiera. Esta está dirigida para Libertad. También le dirigía, una para Rodolfo y una para Libertad. Y una para Libertad. Vamos a partir por la de Libertad. Dice, ¿consideras que la salud animal también debe ser considerada? Sobre todo considerando la eliminación, entre paréntesis, se busca hoy en día por medio de un proyecto de ley de las prácticas cosméticas y ensayos en animales. Espero se entienda mi pregunta. Yo creo que se refiere a que dentro del mundo de que nosotros vivimos de los animales, debería estar considerada la salud animal. Sí, de todas maneras. De hecho, lo habíamos planteado de otra forma, como no solamente desde el punto de vista de que es importante que los animales tengan acceso a la salud, sino también desde que quienes están a cargo de esos animales no pueden ver como quebrados sus sistemas económicos porque no hay alguna política pública que vea como más a largo plazo. Si nosotros hablamos de tenencia responsable, de producción que tenga adecuadas normativas, que paren de torturar, bla, 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 producción al medio ambiente, tiene que incluir la salud porque como son personas no humanas, tenemos que hacernos cargo también. Si nosotros estamos gestionando el medio ambiente, nosotros estamos invadiendo también, tenemos que hacer esa parte. Y no es en cálculos matemáticos, no nos vamos a gastar la mitad del PIB en eso. Es un mini presupuesto, pero que puede cambiar calidad de vida de las gentes, puede ayudar a todas las que están haciendo protección animal y más grande, puede mejorar incluso las cadenas de producción con buenas políticas de salud sanitarias en campos y en otros lados. Y de la mano de que haya una CONAF que realmente pueda tener recursos para gestionar flora, fauna nativa y etcétera, y etcétera. Eso es salud y por eso lo entendemos como el amplio. Y bueno, yo al principio hablé que se tiene que prohibir acá en Chile así, el testeo cosmético y todos los demás. Mis amigas me enseñaron mucho de eso en la cosmética y ahora ya no usamos esas cosas cochinas que torturan animales. No, pero siempre uno tiene que partir por casa, ¿no? Si las cabras si no me matan. Y además el testeo para la salud, o sea, como animales de experimentación, que de verdad que hay otras formas si realmente nos importa que haya desarrollo y ciencia y tecnología. Buenísimo. Ya, y ahora la pregunta para Rodolfo. Dice, ¿crees que los derechos de los animales en la Constitución se ve complejo? Sobre todo en sectores rurales, considerando que los animales cumplen también una participación crucial en la producción y trabajo de muchas personas.
pero se entiende la pregunta. Sí, sí, no se Algo, entiende. algo Raya respondió, Sí, pero entiendo. dale, sí. Sí, no, yo creo que es importante considerar, acá tenemos el deber, yo creo, de considerar cosas que a veces son antagónicas, como el tema de la producción, del desarrollo del trabajo, de los trabajos que hay detrás de industrias que de alguna forma em, eh, no sé, trabajan con animales, sea la ganadería, por ejemplo, la salmonicultura, acá también tenemos mucho, y ahí yo creo que, por lo menos, lo que creo yo, es que tenemos que ser conscientes que detrás de eso también hay familias y hay trabajos, y no es llegar y cortar esto de un sopetón, porque hay personas atrás. Lo que sí, y la idea del desarrollo sustentable es precisamente tratar de congeniar el desarrollo productivo o las formas de producción con el medio ambiente, y si hacemos extensible medio ambiente animales, que es algo que se puede hacer, con los animales también. Entonces, ahí yo creo que es empezar a ver o empezar a pensar esto de manera distinta, para poder tener en consideración que estamos trabajando con seres que son sintientes, y eso tenemos que considerarlo. Por eso a mí lo que yo digo es como, obviamente que no, son seres sintientes, sienten dolor, sienten placer, y eso no hay está bien reconocerlo, creo yo, porque es importante que lo consideremos. No creo que sea muy difícil este tema en la Constitución. Lo que sí es más complicado muchas veces, más allá de lo que ponemos, es hacerlo efectivo, que ahí queda una pega, que viene, uno establece los principios en la Constitución, y después esto hay que desarrollarlo, y ojalá sea un trabajo de años que permita que este reconocimiento al desarrollo sustentable, o a un medio ambiente libre de contaminación, o a los animales como seres sintientes, que no sea un obstáculo para determinadas industrias, sino que se incorpore al ADN de lo que hacen, digamos. Y ahí volviendo un poco al tema de la educación, es importante, una de las cosas que hacen las constituciones también es empezar ciertos debates, que empecemos a pensar ciertas cosas, y el tema de la educación yo creo que es fundamental, porque, insisto, no es educar o tener esto, es un tema que no es caro, y que depende un poco más de la voluntad de quienes tienen posiciones de poder de levantar los temas. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar ahí, avanzar de a poco, y la Constitución es un buen punto de partida, me parece. Y que después esto quede abierto al debate legislativo, y obviamente teniendo en consideración que hay trabajos, y al mismo tiempo que está el medio ambiente, y que tenemos que tratar de juntar estas dos cosas y hacerlo lo mejor posible. Perfecto. Buenísimo. Chiquillos, más comentarios de fans. Ah, se pasó Libertad, se nota que es seca, inspira confianza. Muy claro, Rodolfo. Y pusieron unas manitos así como aplaudiendo. María Elena Villafranco también pone una pregunta que yo entiendo que es amplia para los dos, y yo creo que es muy sencilla de sí o no, y ahí quizás pueden profundizar un poquito ya para ir cerrando. Dice, pregunta, ¿creen que el animal debe seguir siendo considerado un bien mueble? ¡Chan! ¡Chan, chan! ¡No! Ah, no era así, no había que responder así. Perfecto, no. Fíjense. No, Perfecto. obvio que no. Y Rodolfo también dijo que no. Yo lo escuché clarito. Sí, yo creo que eso se puede cambiar sin ningún problema, sin modificar tanto el código civil, digamos. Yo entiendo que es como algo más simbólico, porque al final es una clasificación que se hizo en 1855, que claro, que ahora parece no tener sentido, pero no creo que haya un problema de cambiar eso, que vaya a cambiar toda la regulación porque cambiemos eso. Entonces, como que creo que sería un gesto bueno para ver que estamos avanzando, pero como digo, esto más allá de gestos es algo que tenemos que hacer efectivo, porque de repente nos llenamos de gestos y las cosas no cambian. Entonces me parece súper, puede servir para avanzar, pero si es que no cambiamos otras cosas, va a seguir todo igual. Perfecto, perfecto. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de ustedes. Quizás para ir cerrando, Feña, no sé si te parece, preguntarles a cada uno cuál es su experiencia personal con los animales. Sí, preguntarles qué vínculo tienen con los animales, cómo se relacionan con ellos.
enano? ¿Qué les apasiona de ellos? Libertad. Bueno, aparte Libertad. la subversiva, que ya la hemos visto varias veces. Amo el nombre, me encuentro todo. Ay, sí, es que yo no tenía mucha relación con los animales más que saber que eran mascotas hasta hace hartos años. Y la historia es muy buena. Un día, no sé si se acuerdan cuando aprobaron Patagonia sin represas la primera vez y que salimos todos, bueno, salimos muchas personas a protestar de forma espontánea. Bueno, ese día maravilloso me llevaron detenida. Era una detención ilegal, por cierto, no estaba haciendo desórdenes, estaba Patagonia sin represa, ni conocía la Patagonia, pero sabía la importancia que tenía. Y tuve la suerte, para que vean, de que cuando a los que nos dejaron para el control de detención, es decir, nos quedamos ahí en el calabozo toda la noche, estuve con la Sara Larraín, estuve con activistas animalistas, estuve con gente muy bacán. Entonces ahí, como los memes, entendí que efectivamente había un mundo que yo no había conocido, porque también tiene que ver con el privilegio de poder acceder a formas de educación. Y después de eso ya comprometida, me enseñaron del veganismo, de las otras formas de alimentación. Yo era una doctora que no sabía mucho de cómo comer de otras formas, tenía varios prejuicios de las formas de producción. Es que es lo más importante, porque en el fondo es lo que tiene más impacto, lo que deforesta, lo que deja la embarrada. Y en ese momento conocí a la subversiva, que fue la hija de una perrita que llegó, que fue adoptada por una enfermera con la que yo trabajaba, y esta era la más chica en la cama. Nadie sabía que la mamá venía embarazada, o sea, preñada. Y yo la quiero mostrar porque todos muestran a las crías, entonces ahí está. Años. Sí, es una señora ahora, ella piensa que es más joven. Y después adopté a la Capucha, y después hace un tiempo adopté a la Dignidad, pero la Dignidad necesitaba más espacio, la niña que se fue a Cerrillo a una casa. Y lo cuento porque es importante, como decía mi amiga, los amigos y la familia no se compran. Y las adopciones tienen que ser con una mirada también de salud y sanitaria, o sea, de salud pública, como una visión sanitaria, o sea, esterilizar, comprar alimentos adecuados y saber que es una responsabilidad, no solo desde el punto de vista de dar cariño, sino también es una responsabilidad económica, una responsabilidad de estar ahí. Igual hay varias municipalidades, o algunas en verdad, que permiten también, dan prestaciones gratuitas, pero en el fondo, y tengo que decirlo, ponte ahora la Capucha está con una amiga porque es su sostén emocional. Y yo creo que eso a mí reduce, como, o sea, cambia todo, ¿cachai? De verdad que es muy importante esterilizar a los perritos desde siempre, cambian las expectativas de vida. Los gatos no son mis amigos, los respeto, no son mis amigos, estamos ahí. Y ahora entender también que no son los únicos animales que hay. Yo sé que no todo es Santiago, para que no me maten, pero esta es mi relación. Soy una citadina, vivo en un departamento terrible de chico y no me caben más perritos, pero cuando tuve 3 no les explico cómo tenía la embarrada. Y de verdad que me gusta que haya sido a partir de esa Patagonia sin represas, porque logramos eso y también logró cambiarme para la vida todo. Qué buena experiencia. Oigan, yo necesito comentar a raíz de que la Libertad dijo que la Capucha era apoyo emocional de alguien, que efectivamente quizás una vuelta que vale la pena darle al vínculo entre animales no humanos y seres humanos es el apoyo y el sostén emocional, pero además de salud. Y ahora tenemos cada vez más ONGs que están trabajando justamente para poder entregar ese apoyo, como una fundación que yo amo y necesito pasarles cómo hacerles publicidad, que es Fundación Tregua, que es una fundación que se dedica a apoyar tratamientos médicos llevando un animal de apoyo, cosa de, digamos, ser facilitadores con personas a las que les cuesta recibir su tratamiento. Pueden ser gente de tercera edad, niños con síndrome de Down, niños con autismo, que están en distintos tratamientos, y que justamente gracias a que tienen contacto junto con su médico profesional con otros animales, digamos, se les hace más viable como ese tratamiento médico. Entonces, esa es otra arista del vínculo animal-humano que es muy poco conversada en otros países. La verdad es que eso está incluso incluido entre las prestaciones médicas. En Chile, nada de nada, y quizá hay algo también que se puede cambiar en la Constitución. Lo dejo ahí, estamos disponibles para trabajar con ustedes cuando salgan elegidos, ¿cierto?, para hacer de este un mejor país. Rodolfo, tu historia con los animales, ¿cuál es tu vínculo? Cuéntanos. Sí, bueno, yo también me gustan mucho los perros. Ahora no tengo mascota,
Pero sí, me gustan mucho los perros y tengo un vínculo un poco más, por la región también donde nací, donde me crié, tengo un vínculo también más asociado al trabajo. Acá hay mucho campo. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso de los perros, yo trabajaba en el campo y uno los usa también como son tus compañeros de trabajo. Al final, ahí arreando el piño, los perros no solamente son compañías, sino que ayudan Son uno a las más. faenas Sí, ganaderas, son uno más. claro, son uno más, y muy importantes porque te ordenan el piño en 3 patas, entonces es algo No que por uno no podría nada, hacer. no por nada hay estatuas en todo el sur, po, ¿cierto? Estatua Sí, al pues perro de bueno, género, sí. y de hecho, un amigo mío, acá compañero de la media y de la básica, él es veterinario y está tratando de hacer legal la raza del barbucho, como le decimos nosotros acá, del perro ovejero magallánico. Está tomando muestras, está tratando de estandarizarlo, que es una pega, tiene que estandarizar miles de perros y hacer miles de muestras, pero la está haciendo. A Rodrigo le mando un saludo, que hace una pega bien noble ahí en Villa Tehuelche, que es un lugar de acá de la región, que queda como a hora y media de Punta Arenas. Así que, y también con el tema de la producción ganadera, pues, esto acá igual es súper fuerte, en Aysén también, y es sustento y trabajo de mucha gente, y por eso digo que muchas veces los procesos, acá la gente cuando es para consumo personal, son súper respetuosos de los animales, en el sentido de que nadie carnea a un animal, a nadie que no sepa lo carnea, porque obviamente eso implica sufrimiento. Me ha tocado verlo, de gente diciéndole, no, oye, tú no lo has hecho. Entonces acá esto no es un juego. Entonces hay cierta conciencia y claro, los procesos un poco más, de alguna forma, que tienen que ver con frigoríficos, que son un poco más masivos, yo creo que se puede avanzar siempre en mejorar los estándares, de alguna forma hacer esto de una forma que sea de alguna forma respetuosa con el animal, entendiendo que es un proceso productivo y que obviamente ahí hay una vida que se pierde también. Perfecto. Mira, ahí María Elena Villafranco dice en conclusión, hay que votar por Libertad y por Rodolfo. De todas maneras, son máximos, son máximos. Hoy yo creo que ya, bueno, llevamos un poco más de una hora. Yo creo que ha sido una entrevista súper instructiva. Yo creo que todos aprendimos un poco más sobre ustedes, los conocimos como candidatos y sabemos lo que opinan. Sus propuestas son súper interesantes. Yo creo que es súper buena. Peña, no sé qué opináis. Sí, todo el rato. Todo el rato. Todo el Así rato. que nada, muchas gracias por participar en este espacio y yo creo que a todos los telespectadores en vivo y a los que después van a poder ver esto en reproducción, va a quedar dando vuelta en las redes como una forma de ser un aporte a la discusión y al debate constituyente, ¿cierto? Los dejamos invitados para este jueves, pasado mañana. Tenemos a Yanku Cordescu, del distrito 16, a Bárbara Sepúlveda, del distrito 9, y a la famosa Emilia Schneider, del distrito 10. Nuevamente, 2 mujeres contra un hombre, así que estamos también aquí tratando de hacer foros paritarios con alta presencia de mujeres, para que se puedan conectar y puedan revisar la gente que es de estos distritos a estas propuestas de candidatos. Y también lo dejamos a todos invitados a que participen en los programas de la Fundación. Perdón por el dato, pero estamos todos ya full implementando el programa educativo en Santiago y en Aysén, jornadas veterinarias en Santiago y también en Aysén. Por supuesto que recibimos igual, si nos quieren invitar a sus regiones, escríbanos al contacto@fundacionarca.cl y felices de ir a apoyar con, como bien lo dijeron Rodolfo y Libertad, la tenencia responsable. Muy relevante. Sí, adopten y quiérannos y vamos con todo. Mucho éxito, chicos. Este proceso constituyente. Que les vaya muy, muy bien. Espero verlos gracias. después ahí Muchas redactando gracias constitución. y bacán Sí. la pega que hacen también. Gracias por el espacio también y por la instancia de poder participar. Yo quiero hacer, antes de que nos corten, quiero darle igual un abrazo a la gente del Frente Animalista de Comunes que también han hecho esta pega y también relevaron info para poder capacitarnos, no solo a mí, también a quienes nos hemos interesado en el tema y también a la Fundación Arca por abrirnos este espacio, porque es muy difícil llegar a los medios grandes. No más muebles, no son muebles, pero ya estoy
con las neuronas, porque de verdad que ese compromiso a mí me hace sentido por dentro, y animales de la Constitución, y en el fondo todos los que están levantando, porque esto es la lucha social de otro de los temas muy importantes que van a estar en la Constitución. Ustedes le ponen cara a quienes no tienen voz, y eso de verdad que tiene un valor inmenso, y además se enfrentan a la cosa de esto de la subjetivización del tema, como, ¿qué es más importante? No sé qué, y no, pues no se trata de eso, pero es verdad, así que de verdad mi respeto por lo que están haciendo, por abrir espacios, y nada, pues nos vamos a encontrar, ojalá ahí para que nos enseñen más cosas. Ojalá en la Constitución. La nueva Constitución. Ojalá la Sí, Constitución. ojalá. Oye, toda la razón, Libertad, perdón que lo siga alargando, pero les prometo que nosotros terminamos. Le mandamos saludos, efectivamente, Derecho de Defensa de Vegetarianos Chile. Ellos, al igual que nosotros en sus páginas web, tienen un montón de contenido y las propuestas específicas sobre el trabajo en la Constitución y la anemia en la Constitución. Y estamos todos súper unidos trabajando, así que, al igual que a APLA también, que le mandamos saludos de lejos, somos un frente súper unido y todos súper apasionados. Eso, chiquillos, muchas gracias por participar, les mandamos mucho cariño, queda la invitación hecha para que en cualquier momento, si necesitan nuestro apoyo, estamos aquí para ayudarlos para hacer de este un mejor país al final. Ya. Mucho éxito, chicos. Gracias. Que les vaya muy, muy bien. Chao, Fer. Chao, Pepa, que estén bien. Cuídense. Que les vaya Chao. súper bien. Chao, suerte. Chao. Chao, chiquillas.